Todos os focos estaban postos nel. Tras 10 meses afastado da vida política, Mariano Rajoy decidiu reaparecer na súa cidade e o fixo nun auditorio abarrotado de simpatizantes e no que estivo arroupado por Alberto Núñez Feijóo, Ana Pastor, Alfonso Rueda e Rafa Domínguez. Y mi primer mitin tenía que ser, no había alternativa, tenía que ser en Pontevedra, en la ciudad de Pontevedra, que además es la capital de la provincia. Y tenía que ser aquí por infinidad de razones de todo tipo que muchos de vosotros conocéis, pero ya que estamos hablando de política, también porque aquí empecé yo mi trayectoria política. O expresidente do Goberno pediu o voto para o Partido Popular e vaticinou unha victoria nas próximas eleccións xerais. Aquí da la sensación de que el que no tiene una encuesta en el bolsillo es de peor condición. Yo os digo una cosa, esto ya lo vivimos en el año 2015 y en el año 2016. Y quiero recordar que le ganamos las elecciones al PSOE por más de 50 escaños. Le ganamos las elecciones a Ciudadanos por más de 100. Y hay otros que no estaban por allí. Y lo que decían los gurús, que ahora se les llama así, o los pitonisos, es que estábamos todos empatados. Pues vamos a desempatar ahora y vamos a ganar las elecciones el próximo 22. Mariano Rajoy asegurou que a pesar dos meses afastado da primeira liña política, continúa estando informado dos asuntos que preocupan a todos os españois. Y hoy el Partido Popular es la garantía del buen gobierno. Es el antídoto para salir de las crisis y, sobre todo, el antídoto para evitar otras, porque ya empiezan a ser preocupantes algunas de las cosas que vemos en la economía española, de las que nadie habla, porque aquí parece que es más importante hablar de Franco, hablar de lo que ocurrió hace no sé cuántos años y hablar de temas de los cuales nadie quiere hablar, porque los españoles están para mirar al futuro, que es lo que les importa. O mitin do Partido Popular converteuse finalmente nun acto de homenaxe ao expresidente do Goberno, grazas ás palabras de cariño dos seus amigos e compañeiros.